Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga una vez más, muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de una palabra viva y eficaz desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Les saludamos en el amor del Señor y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua Mashiach, Señor nuestro. Y en esta noche vamos a seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, meditando en su palabra, como lo hacemos diariamente de lunes a jueves, compartiendo, meditando el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach. Y vamos a continuar hablando acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y estábamos meditando allí en el versículo 14 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recordemos que Pablo le está escribiendo a los Corintios acerca de ciertas anomalías que él había escuchado que estaban sucediendo, y también les estaba respondiendo algunas inquietudes que los mismos corintios tenían acerca de la doctrina. Y aquí el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, nos habla acerca de el hablar en lenguas. Y el título que le hemos puesto nosotros a esta meditación es Lenguas y Profecía. ¿Por qué lenguas y profecía? Porque el punto central en el que Pablo se está tocando aquí en su capítulo 14 de su carta a los Corintios es precisamente acerca de el hablar en lenguas y el profetizar. Ayer hablábamos acerca de cómo Pablo le da prioridad. Dice que la prioridad es la profecía. Una iglesia sin profecía es una iglesia que está muerta, una iglesia que no conoce el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de lo que una persona pueda decir, creer o pensar que Dios le dijo, que Dios le mandó. Cuando hablamos de profecía es lo que Dios dice en su santa palabra. Esta es la palabra profética a la cual alumbra en lugares oscuros, a la cual hacemos bien nosotros en estar atentos. Es a la palabra de Dios. Ninguna profecía, mi amado hermano, ninguna profecía, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, amigo y amiga, es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando alguien viene a decir que trae una profecía de parte de Dios, tiene que ser una profecía que esté sujeta a la palabra de Dios. Y eso lo vamos seguramente a ver hoy. También hablamos de que las lenguas, el hablar en lenguas es importante. También es importante que la iglesia hable en lenguas. Hablamos de cómo el Espíritu Santo les dijo a sus apóstoles, el Señor Jesús, perdón, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Fue la primera manifestación que el Espíritu Santo hizo cuando descendió sobre los 120 que estaban allí en el aposento alto, clamándole al Señor acerca de la promesa. ¿De cuál promesa? De la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, bautiza a estos 120 y estos 120 empiezan a hablar en lenguas humanas, lenguas entendibles para los hombres, diferentes idiomas
gente que había llegado de diferentes naciones siendo judíos, pero que no hablaban hebreo, escuchaban las maravillas del Señor en su propio idioma, en el idioma que ellos habían sido criados. Ahora luego, decimos que era una manifestación cuando se oraba por los creyentes, ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. No me voy a profundizar mucho en esto porque ya lo hablamos ayer. Entonces, el que habla en lenguas, habla con Dios nuestro Elohim. También terminamos diciendo, el tercer punto era que la profecía edifica, exhorta y consuela la iglesia. Cuando nosotros predicamos el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, la palabra de Dios primeramente nos edifica, también nos exhorta y nos consuela. Es una palabra que nos habla de justicia, de pecado y de juicio. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros necesitamos la profecía bíblica. No es lo que una persona se levanta y habla y dice que Dios le dijo, que soñé y nunca han estado en el secreto del Señor. Porque una persona que trae el mensaje de la palabra de Dios, que trae la profecía, es la persona que ha estado en el secreto de Dios y le da a conocer a la iglesia la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir entonces hablando acerca de lenguas y profecía, y el cuarto punto que vamos a tocar es las lenguas y la profecía. Escúchame esto. Las lenguas y la profecía son importantes en la iglesia. Versículo 5 de 1 Corintios capítulo 14 dice de la siguiente manera. Así que quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, escucha esto, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué dice Pablo? A mí me gustaría que todos ustedes hablasen en lenguas, que toda la iglesia, que en la iglesia se hablase en lenguas. Cuando hablamos de hablar en lenguas, es que el Señor nos puede llenar de su Espíritu Santo, y una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en una lengua desconocida, en una lengua que yo no conozco, pero puede ser una lengua humana o una lengua espiritual. Una lengua humana es como lo que sucedió en el tiempo de Shavuot, o la fiesta del Pentecostés, que nos declara allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, las personas empezaron a declarar en diferentes idiomas las maravillas del Señor. Y la otra es las lenguas espirituales, que es una lengua con la cual tú te comunicas directamente con Dios. Eso es hablar en lenguas. Cuando tú empiezas a orar, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, empezamos a orar, empezamos a clamar, el Espíritu Santo empieza a fluir a través de nosotros, y en medio de esa oración y en medio de ese clamor, el Espíritu Santo empieza a hacer que tú hables en una lengua desconocida. El hablar en lenguas no es trabar la lengua. El hablar en lenguas es dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Entonces empiezas tú a hablar una lengua desconocida. No quedas tú en trance. Aquí en el Espíritu Santo uno no entra en trance. En el Espíritu Santo tú eres consciente de lo que estás haciendo. Empiezas a orar en lenguas, empiezas a orar en una lengua desconocida, una lengua espiritual. Empiezas a ser ministrado, a hablar con Dios, porque es el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo
Santo de Dios que ha caído sobre nosotros, que ha venido, que nos ha llenado, empieza a fluir a través de nosotros con gemidos indecibles, con un idioma que quizás no entendemos, pero que nos está edificando. Por eso Pablo dice, a mí me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas. Qué bueno que toda la iglesia pudiera hablar en lenguas. Hoy por hoy hay muchas iglesias que dicen que el hablar en lenguas ya no es bíblico. Sigue siendo bíblico. Sigue siendo, es algo, una palabra totalmente presente, una palabra que está actual. Si la Biblia dice que la iglesia hablaba en lenguas en el momento de sus comienzos, en la iglesia puede seguir hablando en lenguas en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios nuestro Elohim no cambia. Si Él bautizó a través de su Espíritu Santo y nos dio lenguas para que hablásemos, Él lo sigue haciendo. Pero Pablo dice, qué bueno que hablemos en lenguas. Qué bueno que nosotros oremos en lenguas. Pero es más importante el profetizar que el hablar en lenguas. ¿Qué es profetizar? Ya lo hemos dicho, profetizar es llevar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Predicar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que está en la palabra de Dios. Recuerda una cosa, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú le entregaste tu vida al Señor, inmediatamente tú eres una nueva criatura. Tú tienes que nacer de nuevo. Cuando le entregas tu vida a Cristo, tú naces de nuevo, ya naces no de la carne, sino del agua y del Espíritu. Quiere decir, le entrego mi vida al Señor Jesucristo, me bautizo en obediencia a su palabra, porque su palabra dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Me bautizo en obediencia, he nacido en el Espíritu y ahora como niño recién nacido o como niña recién nacida, entonces tú tienes que alimentarte con la leche pura y espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Lo dice Pedro. ¿Cuál es la leche pura y espiritual no adulterada de la cual tú te tienes que alimentar y yo me tengo que alimentar cuando recién nazco en el Señor? Es la palabra de Dios. Es una palabra que yo la voy digiriendo, me la están dando a mí a través del mensaje de la palabra en la iglesia, a través del pastor, a través de los hermanos que ya tienen madurez espiritual, que me están enseñando la palabra. Escucha bien esto. No es que aquel hermano que viene y te habla y te dice, mira, Dios te dice esto o aquello, lo otro, pero no tiene fundamento bíblico. Eso no es leche. Eso no es leche pura y espiritual. Te está teniendo una leche adulterada. Entonces, yo tengo que alimentarme. A mí me tienen que alimentar con lo que la palabra de Dios dice. Ese es el teterito. Esta es la lechecita. Este es el alimento que tú necesitas, que alguien te lo vaya dando y te lo vaya explicando. A medida que tú te estás alimentando de la palabra de Dios, entonces como ese niño recién nacido vas creciendo, te vas madurando, ya empiezan a salirte los dientes espirituales, si queremos verlo de esta manera, y ya tú vas a poder comer alimento sólido. ¿Por qué razón? Porque lo puedes digerir, porque lo puedes masticar. Ya puedes tú leer la palabra por tu propia cuenta y en el momento en que tú vas leyendo la palabra, el Espíritu Santo te va dando discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Comprensión de la palabra. Ya tú empiezas a entender la palabra de Dios, ya puedes entender lo que la Biblia dice y ya vas creciendo y vas madurando. A medida que una persona en el evangelio madura, entonces puede compartir el mensaje de la palabra. Cuando esa persona comparte el mensaje de la palabra de Dios,
está haciendo obra de profeta. ¿Por qué? Porque profeta es la persona que trae la voz de Dios, la persona que te habla a ti de parte de Dios. Entonces, cuando yo comparto la palabra de Dios, estoy haciendo la labor de profeta. Profeta no es el que te cuchichea al oído. Profeta no es el que se para en la iglesia a decir que así dijo el Señor y todo lo que dice no está establecido en la palabra. Eso no es un profeta. El que te cuchichea al oído es una persona que tiene un espíritu de adivinación o un espíritu de mentira o un espíritu de qué sé yo, que te está hablando cositas que a ti te agrada, te está endulzando el oído para que tú creas que esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, no nos endulza el oído. La palabra de Dios es dura. Es una palabra que a veces nos duele. Es una palabra que a veces nos escarba en lo más profundo de nuestro corazón cuando nos dice que nosotros somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos está mostrando lo que nosotros somos. Pero es una palabra que, como hemos dicho, no solamente nos exhorta, sino que también nos consuela. ¿Cómo nos consuela? Cuando me dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Eso es profetizar, hablar la palabra de Dios. Hablo en lenguas, gloria a Dios por el que habla en lenguas, gloria a Dios por el que el Señor le llena de su Espíritu Santo y hace que fluya el mensaje del Evangelio o la oración a través de la lengua. El Señor bendiga a mi hermana Janet Garzón, que se acaba de conectar, a mi hermana Marta también, la saludamos en el nombre del Señor, gloria a Dios. Y nosotros entonces ya estamos teniendo el conocimiento de la palabra y estamos profetizando. Profetizar es predicar el mensaje de la palabra. No nos confundamos, no nos dejemos confundir cuando una persona te dice que trae profecía y no te predica este mensaje. Cuando una persona dice que es profeta de Dios y que Dios lo llevó para el cielo, y que Dios lo llevó al infierno, y que Dios le mostró las personas que se salvaron, que Dios le mostró las personas que se están condenando, que Dios escogió a esa persona para que Dios lo use para que escoger a los que van a ser salvos. Eso es un espíritu de mentira. Yo no puedo decirle Dios me llevó. ¿Dónde me dice la palabra que el Señor me está llevando? El Señor me lleva a su presencia a través de su palabra. Y yo lo que necesito es predicar el mensaje del Evangelio, decirle a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Eso es profecía, eso es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Arrepiéntanse, hagan techubá, vuelvan su mirada a Dios y Dios se volverá a ustedes. Esa es la palabra. El apóstol Pablo dice, a mí me gustaría que toda la iglesia hablara en lenguas, pero más que hablar en lenguas, que la iglesia profetice. Es que una iglesia donde hay profecía, hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía es la palabra de Dios. El espíritu de la profecía, dice el ángel, le dice a Juan en el Apocalipsis, el espíritu de la profecía es la palabra de Dios. Por lo tanto, si la iglesia tiene profecía, tiene conocimiento de la palabra de Dios, está siendo alimentada, es una iglesia que crece. Por eso el apóstol Pablo dice, más que hablar en lenguas, que profetice. Y si alguien habla en lenguas, que también las interprete. Si no las interpreta, no necesariamente hable. Ore para con el Señor. Mire, dice, aquí sigue diciendo, el hablar en lenguas, es el punto 5 que estamos viendo, debe ir acompañado con su interpretación. Versículo 6 de 1 Corintios 14, el apóstol Pablo 6, permíteme decirte del 6 al
13, si no estoy mal, dice de la siguiente manera: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, dice, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces aquí Pablo dice, mire, el hablar en lengua debe ir acompañado con su interpretación. ¿Qué pasa? Pablo pone como ejemplo los instrumentos inanimados como la flauta o la cítara. Si yo cojo una flauta que tiene una cierta cantidad de agujeros, 8 agujeros más o menos, y empiezo a soplar esa flauta, y voy a decir, voy a tocar una canción, hermanos, voy a cantarle al Señor, voy a tocar una alabanza, y empiezo a soplarla, pero no estoy dando las notas, nadie puede saber lo que yo estoy tocando. Yo así, hermano, voy a cantar cuán grande es el Señor, y empiezo ta 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 ta, y todo lo mismo, nadie sabe lo que estoy tocando. Pero si yo empiezo a trabajar ese instrumento dará unas notas que son comprensibles para el oyente, y el oyente puede entender sin necesidad de dar el título de la canción qué canción estoy tocando, ya sea con la flauta, con la cítara o con cualquier otro instrumento que sea melódico. Ahora bien, también Pablo dice, mire, si la trompeta da un sonido incierto, el shofar, yo empiezo a tocar el shofar tiene ciertos sonidos que se toca, la trompeta, el cuerno de carnero, que puede ser tequía, puede ser terubá, y yo toco, pero no estoy tocando, no le estoy dando el sentido, si es de llamado a la guerra, si es el llamado a la convocación. Entonces, ¿cómo la persona puede prepararse para la batalla? No lo puede hacer, no puede saber si es batalla o convocación. Por lo tanto, lo mismo sucede cuando nosotros hablamos en lenguas y no hay interpretación. Por lo tanto, cuando yo hablo en lenguas, tiene que haber una interpretación. Esa interpretación de las lenguas tiene que estar sujeta a la profecía bíblica. ¿Qué está diciendo el Señor a través de esa lengua? Si yo empiezo a hablar y no doy una definición, la persona que está escuchando será extranjero para mí, y yo seré como extranjero para ella, porque no estoy entendiendo. Pero si hay interpretación y si hay profecía, la Biblia nos dice que esto edifica la iglesia. El hablar en lenguas debe ir acompañado con su interpretación cuando yo le estoy hablando a la iglesia. Si no hay interpretación y no está sujeto al espíritu de la profecía, al espíritu de la palabra, entonces yo debo callar para que la iglesia no se confunda. Yo puedo orar al Señor y puedo orar en lenguas. Puedes hacerlo. Siente la libertad. Si tú sientes la libertad de hablar en lenguas, si el Espíritu Santo te mueve a hablar en lenguas, habla en lenguas, ora en lenguas, habla con Dios en lenguas, que ese mensaje te edificará a ti y estará llegando a la presencia del Señor. Ahora, sigue diciendo Pablo, el punto número 6 es, debemos orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Escucha esto. Debemos orar con el Espíritu, pero también debemos orar con el entendimiento.
Mira lo que dice el versículo 14, más ahí dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Estamos hablando de orar en lenguas. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no entiendo lo que estoy orando. Sé que estoy orando espiritualmente, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solamente con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabré lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero en otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, mire, yo voy a orar con el espíritu, en el espíritu. Tú tienes que orar en el espíritu. Yo debo orar en el espíritu. Yo tengo que entrar en la presencia del Señor. Cuando tú entras a la presencia del Señor, deja que el Espíritu Santo te lleve a la presencia misma de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, a través del velo roto que es la carne de Jesucristo. Ese velo roto nos lleva a la presencia de Dios. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, entonces, para entrar a la presencia de Dios, tengo que entrar en santidad. Tengo que entrar en el Espíritu. Entrar a la presencia de Dios, mi amado hermano, hermana, no es fácil. Yo necesito quebrantarme, necesito dejar que el Espíritu Santo me lleve a esa presencia. Y entonces, cuando tú empiezas a orar, tú empiezas a clamar, tú empiezas a buscar la presencia del Señor, el Espíritu Santo te lleva allí y entonces tú empiezas a orar. Puedes orar en lengua extraña como puedes orar en tu propio idioma. Y ese gemir, ese clamor te va a llevar a la presencia de Dios. ¿Qué pasa si yo estoy llorando? Vamos a suponer, vamos a orar, nos congregamos la iglesia a orar. Vamos a orar por algunas peticiones y nos tomamos de la mano, decimos, hermano fulano, hermana sutana, llévenos a la presencia del Señor en oración. Y empieza el hermano, la hermana a orar. Y yo no estoy entendiendo lo que está orando. Él está orando en el Espíritu. Él está orando allí, está entrando en la presencia del Señor, pero yo no entiendo lo que está orando. Por lo tanto, yo no puedo decir amén. Oh, sí, Señor, escucha la oración del hermano, de la hermana. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo. Pero si el hermano o la hermana está elevando su oración a la presencia del Señor y está diciendo, Padre del cielo y de la gloria, en este momento te estamos clamando, te estamos suplicando para que desciendas con tu Espíritu Santo, entonces yo puedo decir amén. ¿Por qué? Porque yo estoy anhelando la presencia del Espíritu Santo. Puedo apoyar al hermano que está orando en la congregación con mi oración. Por eso Pablo dice, el que está haciendo la voz de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si lo que estás orando es inteligible, no lo entiendes, no lo entiendo, no puedo decir amén. Tú no puedes decir amén cuando una persona está orando y tú no sabes lo que está diciendo. Tú no puedes decirle que el hermano termina de orar, tú no entendiste lo que oró y el hermano dice amén y tú dices amén y tú no sabes si el hermano está orando contra ti. Por lo tanto, tenemos que tener sabiduría, entendimiento. El apóstol Pablo dice, oraré con el Espíritu, definitivamente. Si yo no oro con el Espíritu, no puedo entrar a la presencia del Señor, porque el Señor Jesús dice en su palabra que Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu
espíritu y en verdad. Si tú vas no vas en el espíritu, no vas a la presencia del Señor espiritualmente, tú no vas a entrar. Tú no puedes entrar. Si tú oras en la carne allá con tus labios, pero no estás metido en la presencia del Señor, seguramente tu oración no pasará del techo. Por lo tanto, oraremos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaremos en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando tú estás en la iglesia, cuando nos reunimos como congregación, cuando estamos alabando al Señor, tenemos que orar, alabar al Señor, elevar nuestras alabanzas, nuestros cánticos al Señor con entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando, pero en la profundidad del espíritu, sabiendo que esa alabanza sale de lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, mi amado hermano, debemos orar, debemos cantar, debemos alabar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Voy a tocar este último tema, el séptimo punto. Voy a dejar 3 puntos finales que quedarán para el día lunes, si el Señor lo permite, pero va a tocar este último tema cuando dice, seamos maduros en la forma de pensar. Debemos ser maduros en la forma de pensar. Dice el apóstol Pablo aquí, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así no oirán, dice el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Mire, hermano, usted tiene que madurar en cuanto a la forma de pensar. No se puede quedar como un niño, creyendo todo lo que le dicen en la iglesia. Hay personas que llegan a una iglesia o que ministran a una iglesia y le dicen, hermano, mire la palabra del Señor, vamos a leer la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empiezan a traerte un mensaje que no tiene nada que ver con el principio, no tiene nada que ver con el cielo ni con la tierra y mucho menos con Dios. Pero como él leyó el mensaje, tú no creíste. Yo tengo que madurar. Maduremos en nuestra forma de pensar, maduremos en nuestro entendimiento, maduremos en nuestro conocimiento de la palabra de Elohim, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo yo estoy siendo edificado? ¿Qué es lo que está diciendo el predicador en la iglesia? ¿Qué es lo que dice el predicador aquí a través del internet? ¿Está predicando el mensaje de la palabra o está predicando su propio mensaje? Yo tengo que tener discernimiento, eso es madurez en la forma de pensar. Poder discernir si lo que se está enseñando es conforme a la palabra de Dios o es conforme al conocimiento humano. Tengo que ser niño en cuanto a la malicia. Tengo que ser niño en que yo no puedo andar mirando, digámoslo de esta manera, las cosas con un doble sentido. Tengo que ser niño en cuanto a cómo yo miro a las personas que me rodean, en cómo yo miro a la persona del sexo opuesto, la cual está al frente a mí, si yo la estoy mirando con unos ojos de laxivia o unos ojos de carnales, o lo estoy mirando espiritualmente. Eso es ser niño en cuanto a la malicia. Pero en cuanto a la manera de pensar, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, yo debo ser maduro. Nosotros tenemos que ver, aquí el apóstol Pablo nos está hablando en cuanto a la lengua y a la profecía, pero también en cuanto a la madurez espiritual. La pregunta sería, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy en la presencia del Señor? ¿Estoy yo entrando a la presencia del Señor en espíritu? ¿Estoy buscando la presencia del Señor con entendimiento? ¿Estoy
yo estoy conociendo, estoy llegando al conocimiento de la palabra de Dios, estoy meditando en esta palabra, estoy escudriñándola, estoy escarbando en ella, siento hambre y sed de Dios. ¿Cuánto tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Señor al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al Señor en oración, en entrar en su presencia, en pedirle al Señor que Él te dé de su presencia, puedas conocer de Él, tener un diálogo con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura de la palabra, a la meditación de ella? Recuerda que hay un texto bíblico en el cual yo hago un énfasis profundo y es el texto de Josué 1:8, y yo te invito a que te lo aprendas de memoria. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, de las instrucciones de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas en la mañana? ¿Cuánto tiempo le dedicas en la tarde? ¿Y cuánto tiempo le dedicas en la noche al Señor? ¿Estás buscando su presencia? ¿Estás buscando al Señor en el espíritu y con el entendimiento? Eso solamente lo sabes tú y lo sé yo. Quizás alguna persona, los que me están escuchando en esta noche, digan: yo no conozco la palabra de Dios, no conozco ni sé cómo puedo entrar en su presencia. Pues si tú aún no conoces al Señor, no le has entregado tu vida al Señor, no conoces cómo puedes llegar a su presencia, lo primero que tú necesitas es entregarle tu vida al Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has recibido, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Entrégale tu vida a Cristo, déjalo que Él entre en tu vida y tome control de tu corazón. Deja que Él te llene de su Espíritu Santo y empieza a caminar con Él. Si no le has entregado tu vida, yo te voy a invitar a que lo hagas en este momento. Que hagas una oración de fe, creyendo. Siempre lo digo yo, y lo dice la palabra del Señor: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no le has entregado, yo te voy a proponer que hagas una oración de fe en esta noche, como la que te voy a decir. Si quieres repetirla después de mí, si aún no lo has hecho, entrégale tu vida a Cristo. Solamente tienes que decirle en esta noche: Señor Jesús, en esta noche, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Señor, te doy en este momento por haberme hecho una nueva criatura, por haber entrado en mi vida y por cambiar mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que Dios ya está en tu vida. Si me quedan tres sugerencias que quiero hacerte, o tres indicaciones. Número 1, habla con Dios en oración. Diariamente, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él, dile, cuéntale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Él como con un amigo y ten la certeza que Dios te escuchará y Dios te responderá. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia.
Yo te invito a que lo hagas a partir de los evangelios. En el evangelio de Juan, empieza a leer la Biblia y pide a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra. Si no tienes una Biblia, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa o a las sociedades bíblicas de tu ciudad y compres una Biblia y empieces a leerla. Número 3, empieza a congregarte en un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar uno y no sabes dónde ir, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Por lo pronto, ya con esto terminamos. Le damos gracias al Señor por ese tiempo que hemos podido compartir el mensaje de la palabra del Señor. Ya será hasta el día domingo, si el Señor lo permite, estaremos compartiendo. Si no estoy malo, es jueves. Si hoy es miércoles, jueves, no recuerdo. Bueno, estamos predicando, compartiendo el lunes a jueves y después el día domingo a las 3 de la tarde. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Y yo te invito a que cierres tus ojos y ores en este momento conmigo. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte y exaltar tu nombre, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, añadas bendición a esta tu palabra y que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas las espadas filos, fluya, corra y sea glorificada. Gracias, Señor, por las personas que nos han acompañado. Te pedimos que las bendigas, Señor, que las guardes, Señor, y que las llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes una vez más el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, házmelo saber a través de un mensaje de texto, a través de Messenger o algún comentario, y con mucho gusto estaremos trayendo una respuesta a tus inquietudes a través de la palabra del Señor. El Señor te bendiga y será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.